del año 2013. Antes de tratar los dos temas en los que básicamente se concentrarán mis comentarios en el día de hoy, quiero agradecer a los dominicanos residentes en la ciudad de Nueva York por ese gran respaldo que han dado al Sol de la Mañana desde su surgimiento. Ese es el respaldo que ha permitido que el Sol de la Mañana en poco más de un año haya estado 5 veces en los Estados Unidos, 4 veces en Nueva York y en una oportunidad en Washington, justamente celebrando el 50 aniversario en Washington de la presencia de la diáspora dominicana. En esta oportunidad acabamos de tener una gran jornada en Nueva York, una gran jornada que ha coincidido con actividades muy importantes. En Nueva York se estaba desarrollando la reunión número 68 de las Naciones Unidas. Lamentablemente no acudió por razones que todavía no están claramente explicadas el presidente Danilo Medina. No están claramente explicadas porque se planteó el tema del presupuesto. Ciertamente el gobierno tiene urgencia en someter el proyecto del presupuesto, pero bueno, la otra actividad muy importante es una reunión que suele hacer la Internacional Socialista, aprovechando la presencia de los jefes de Estado y de misiones en las Naciones Unidas, que son miembros de las Naciones Unidas. Allí estuvo pues el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, vicepresidente mundial de la Internacional Socialista y presidente de la Internacional Socialista para América Latina, que también entonces nos concedió una entrevista exclusiva en Nueva York, donde se trataron muchos temas importantes, todas las participaciones, nuestro contacto con las diásporas, con sus líderes, con toda la realidad dominicana. Gestos que uno pues agradece porque quedan como recuerdos imborrables de esos viajes. Un gesto, por ejemplo, de Alfonso Soriano, que pues ejerció un gesto con don Antonio Espaillat, presidente de Radio Cadena Comercial, que lo hizo extensivo a todo el equipo del Sol de la Mañana. Nosotros estuvimos en el gran estadio de los Yankees, invitados por Alfonso Soriano, y la verdad es que presenciamos acontecimientos importantes. Estábamos allí cuando se produjo este abucheo lamentable a Alex Rodríguez y toda la efervescencia con la despedida de Mariano Rivera. De todas estas cosas continuaremos hablando, pero nos hemos sentido muy bien. Qué lástima que al salir de Nueva York, entonces recibí una noticia que nos entristeció, nos llenó de tristeza. Esa noticia se refiere al fallecimiento justamente en Nueva York del doctor Aridio García de León. El doctor Aridio García de León fue el asistente del doctor José Francisco Peña Gómez, el secretario del doctor Peña Gómez durante muchos años, el doctor Aridio García de León, que después pues estudió Derecho, ejerció la abogacía, estaba residiendo desde hace tiempo en Nueva York, era miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano, estaba pues aquejado, tenía su salud muy comprometida desde hace tiempo, y ayer se produjo el fallecimiento del doctor Aridio García de León, que será pues su cadáver será traído a la República Dominicana. Nuestra condolencia para los familiares del doctor Aridio García de León y para todos los PRDistas que conocieron y trataron a Aridio García de León. Así es que a las 7:06 vamos con nuestro primer tema de hoy. Señores, el pasado sábado leímos en el periódico Listín Diario
una carta que el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Carlos Antuna Tesano, le envió al ministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Párez Pérez. El general Antuna Tesanos, quien fue jefe, fue jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, 33 años y 8 meses de servicio, de carrera militar, fue de los militares puestos en retiro por el presidente Danilo Medina, en lo que se interpreta como una aplicación a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Cuando se produjeron esos retiros, si bien es cierto que la ley orgánica de las Fuerzas Armadas no había sido promulgada aún, porque esa ley había recibido observaciones y esas observaciones fueron al Congreso, y esta es la fecha donde no sé si la ley todavía está promulgada. Pero de todas maneras, lo que plantea el espíritu de esa ley orgánica, yo creo que toda la sociedad lo comparte. Ahora bien, cuando se produjeron esos retiros, yo dije aquí lo que ratifico hoy después de leer esta carta de Carlos Antuna Tesanos. Señores, no podemos hacer leyes ni tener leyes de aplicación parcial. Uno de los graves problemas de la República Dominicana es precisamente eso, que no hay reglas claras. Entonces no tendremos desarrollo institucional mientras tengamos leyes que se aplican pues con un ojo abierto. Se aplican con un ojo abierto. No, la ley hay que aplicarla en sentido general por lo que ella establece. Y eso es lo que nos va a dar desarrollo institucional. Entonces yo decía en esa oportunidad, pero venga acá, ¿y cómo es que usted me va a retirar por antigüedad de servicio? Perfecto. Todo el que tenga un tiempo cumplido en las instituciones y ya está de retiro por antigüedad de servicio debe ser retirado. Pero eso no debe existir para algunos y para otros no. Entonces, ¿qué está planteando? ¿Qué está planteando el ex jefe de la Fuerza Aérea, Antuna Tesano? Que fueron retirados 35 oficiales. Si mal no recuerdo, Víctor Gómez Casanova, el dato exacto de la cantidad de oficiales retirados. No, Julio, más de 120. Lo que pasa es que 35 generales. 35 generales. Pero él se refiere en el caso a 35 generales. Entonces, ¿qué ocurre? Los oficiales, entre oficiales superiores, hay más de 125 retiros. Perfecto. Entonces, 35 generales retirados. Y él está planteando en esta comunicación que hay 58 generales que son tan antiguos o más antiguos que él y no fueron tocados. Entonces, usted me está diciendo que yo soy puesto en retiro por antigüedad en el servicio. Usted me está diciendo que yo soy puesto en retiro en cumplimiento de la ley orgánica de la Fuerza Armada. Perfecto. Yo me voy con mis honores a mi casa tranquilo. Pero resulta que entonces hay 58 que están en la misma condición mía. Incluso gente que eran anterior a él. Gente que eran anterior a él, más antigua que él, que no han sido puestas en retiro. Entonces, ¿de qué ley estamos hablando? Voy a leer algunos párrafos de esta carta, porque yo creo que el presidente Danilo Medina tiene que hacer un gobierno que se caracterice por la aplicación de la ley. Si queremos una nueva Fuerzas Armadas, señores, vamos a dar una lectura clara de aplicación a la ley. Clara. ¿Qué dice, entre otras cosas? Él se dirige al ministro de las Fuerzas Armadas, almirante Sigfrido Párez Pérez. Dice: almirante Párez, usted mejor que nadie conoce que soy fiel defensor del anteproyecto de ley orgánica próximo a promulgarse por el Poder Ejecutivo tras ser conocidas y aprobadas las oportunas y bien ponderadas observaciones presidenciales. Aunque parezca utópico, desde mi posición de oficial en uso del buen retiro,
Seguiré luchando por la anhelada institucionalidad. Por eso apoyo los ascensos y retiros regulares como están estipulados en nuestro ordenamiento jurisprudencial, que organiza y direcciona todas las normativas e interioridades de los institutos catrenses, como debe tratarse siempre la carrera militar. Recuerdo, señor ministro, cuando en su primera gestión al frente de la cartera militar, durante la cual fungí como subsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas por la Fuerza Aérea, hoy viceministro, en una reunión del Estado Mayor General, donde planificamos el proceso de depuración del personal militar que alcanzó de forma meteórica e irregular 2 o 3 y hasta más rango en un lazo de 4 años, expresé sin reserva, siendo en ese tiempo el general más joven del organismo colegiado, ante una expresión de su jefe de Estado Mayor, que esta profilaxia habría de ejecutarse con los ojos vendados, los oídos tapados y sin el corazón en el pecho. Entonces, ¿qué agrega? Esta situación, al parecer, vuelve a repetirse, pero esta vez en un pseudo proceso de adecuación del número de generales y coroneles, al cual me suscribo y apruebo totalmente, siempre y cuando el mismo se ajuste estrictamente a lo estipulado en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Puedo decirle con todo respeto, y si que con ello pretenda entrar en contradicción con usted, que estas afirmaciones públicas no se corresponden con la realidad. Es decir, él se refiere a unas declaraciones públicas en las que el ministro de las Fuerzas Armadas dice que se está aplicando la ley, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Entonces él dice, puedo decirle con todo respeto, si que con ello pretenda entrar en contradicción con usted, que estas afirmaciones públicas no se corresponden con la realidad de los hechos, pues una simple revisión de los calafones militares permite determinar que del total de oficiales que aún integran el cuerpo de generales almirantes, 58 reúnen las mismas condiciones de tiempo en el servicio en límite iguales o superiores a las que usted ha tomado en cuenta para mi puesta de retiro y de otros oficiales. Muchos de ellos oficiales con suficiente mérito, capacidad y experiencia, pero que fueron mis instructores en la Academia Militar. Es decir, pero mis instructores en la Academia Militar, y usted me está diciendo a mí que usted me retira a mí por antigüedad en el servicio, que me va a dar todos los honores, etcétera. Pero mire, mis instructores están ahí todavía. Bueno. Es una cosa... tiene fundamento. Sí, sí, ostentando grados de capitanes y de tenientes, mientras el suscrito era un Nobel cadete, resultando una paradoja cronológica que estos aún permanezcan en el servicio activo en virtud de que en el mismo orden natural de la vida determina que los mayores, por regla biológica, parten primero. Almirante Pared, convénzame usted, con la fuerza irrefutable de la ley y la razón, si fue legal y justo el criterio utilizado para la recomendación de mi retiro en particular, situación que aún con el sabor amargo que produce un sentir discriminatorio, asumo con gallardía, honor y humildad. Entonces, él aclara que no le interesa un reintegro. No le interesa un reintegro. No está abogando por una revisión de su caso. Señores, no pueden haber leyes que se apliquen así. Y Danilo Medina no puede permitir eso. No. Ley orgánica, o se aplica o no se aplica. O se aplica o no se aplica. Pero este país será una caricatura mientras las cosas se hagan así. Mientras las cosas se hagan así, no vamos para ninguna parte. Y yo lo decía, no importa que usted trabaje con quien usted trabaje. No importa que con quien usted trabaje. Pero que si yo trabajo con un presidente de la República, la ley no se me aplica. Entonces, ¿qué ley es esa? En Estados Unidos existen leyes así. En cualquier país desarrollado existen leyes que no se le apliquen a una persona por cualquier vínculo, por amistad, por lo que fuere. Entonces, no hay ley. Fíjense que una ley que no se ha promulgado todavía, se plantea que se está aplicando y ya la ley nace desacreditada. Entonces yo espero que el presidente Danilo Medina, y al presidente que yo me refiero, ¿por qué? Porque ustedes saben que los ministros de las Fuerzas Armadas pueden hacer las recomendaciones que hagan y pueden tener el interés en aplicación de una ley. Interfiere mucho la parte política. Interfiere mucho. El responsable de la aplicación de la ley es el presidente de la República.
Entonces, presidente, usted no puede permitir que en un gobierno suyo se le enrostre tal nivel de injusticia. Tal nivel de injusticia de que usted va a mandar para su casa un grupo de oficiales, supuestamente por antigüedad en el servicio, y entonces a otros no lo va a mandar que reúnen las mismas condiciones o que están más avanzados. Eso es una contradicción, y entonces lo que hay que hacer es aplicar esta ley. Todos los que estén en condiciones iguales a los que ya fueron retirados, tienen que ser retirados. El sol de la mañana, el sol de la mañana. A las 7:17, nuestro segundo comentario tiene que ver con la ley o la decisión que adoptó el Tribunal Constitucional. Esta decisión ha tenido distintas lecturas e interpretaciones distintas. Pero yo quiero irme un poco más allá. Señores, la República Dominicana tiene que hacer valer su propia agenda con el tema de migración. Si nosotros tomamos una decisión como esta, que está amparada en la Constitución de la República Dominicana, que es una decisión que incluso reitera otras decisiones, porque si revisamos algunas decisiones de la antigua Suprema Corte de Justicia, nos vamos a encontrar con que el criterio que ha seguido ahora el Tribunal Constitucional es el mismo que ya había seguido en otras decisiones la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que la justicia dominicana ha sido coherente al tratar el tema y ha adoptado decisiones similares. Pero si nos quedamos en eso, señores, si nos quedamos en eso, lamentablemente vamos a perder la batalla. ¿Por qué? Porque nada va a hacer que estas cosas no se enfoquen, sobre todo en el exterior, como actos discriminatorios. Y si permitimos que se enfoquen como actos discriminatorios, aún con la verdad en la mano, los dominicanos vamos a perder ese pleito. Y los dominicanos nunca vamos a poder aplicar una bendita ley de migración. El tema no ha sido fácil históricamente. No ha sido fácil. Y lo que tenemos ahí, que después permitió que se desarrollara otro país y que existieran dos países en una misma isla, fue justamente producto del descuido. En principio, se adopta una decisión de despoblar una parte de la isla con la finalidad de frenar el contrabando, de poner controles al contrabando y con la finalidad incluso de evitar el crecimiento del protestantismo, porque se estaban llegando Biblias protestantes, etcétera, etcétera. Entonces la monarquía católica dice, bueno, 0 contrabando y 0 Biblia protestante. Y entonces toma una decisión torpe, estúpida, que fue durante el reinado de Felipe II, no fue Felipe, yo creo que fue Felipe III el que tomó esa determinación, porque Felipe II fue el que llevó el imperio pues español a su máxima expresión, pero después se estaba lamentando que él no tenía un hijo que tuviera capacidad para darle continuidad a todo lo que había conquistado. Él que fue uno de los más grandes Austria, que era como se llamaba la dinastía a la que ellos pertenecían. Entonces, él fue en el reinado de Felipe III. Bueno, esa decisión, sencillamente, vamos a resolver nuestro problema en Santo Domingo con el desalojo. Ese desalojo dejó una parte de la isla deshabitada, con ganado, con muchas cosas que la gente, en vez de venirla a comprar de contrabando, ahora se la llevaba sin contrabando y sin nada. Después fueron incursionando allí unos piratas, unos aventureros, y eso se fue dejando ahí, señores, hasta que el problema terminó en que en una isla hubo que declarar 2 países. 2 países. Por el problema del descuido. ¿Qué ocurre? Que, bueno, ya esa es una realidad histórica. Incluso Haití después va a entrar en la historia con mérito propio, porque de una colonia
francesa se va a convertir en la primera república negra del mundo, fue la primera potencia azucarera en su tiempo, etcétera. Es decir, que después va a trazar su camino propio en la historia y su identidad propia en términos históricos. Es decir, que la realidad de que aquí hay dos países en esta isla, eso es un asunto que está fuera de todo cuestionamiento, y creo que ambas naciones tienen derecho a los territorios que ocupan. Eso no está en cuestionamiento. El asunto es que posteriormente, cuando los dominicanos hacen la guerra de separación, queda en la agenda pendiente un asunto. ¿Por qué? Porque cuando hicimos la separación se expresó en lo militar. Se expresó en lo militar. Es decir, hay una separación en lo militar. Las tropas haitianas, aunque invadieron de nuevo varias veces, etcétera, en lo militar se produjo la separación. Pero aquí había una comunidad de haitianos residentes en la República, en lo que sería la República Dominicana, en lo que se proclamaría como República Dominicana, y esa comunidad se mantuvo. Esa comunidad se mantuvo por razones culturales, por una serie de razones. España entonces decide que ese problema hay que resolverlo. Y lo que hizo Trujillo, posteriormente, realmente lo había planificado España. España iba a producir algo parecido al corte. Cuando pues está bajo el dominio de esta parte de la isla, después que se ha producido la anexión. Una de las agendas de la anexión era el desalojo de esa comunidad de haitianos que estaba en la República Dominicana y que estaba creando hábitos, cultura y cosas distintas. Y España temía que eso tuviera unos efectos posteriores. Por eso España es la primera que decide producir esta expulsión, este desalojo que no se produce. No se produce porque estalla la guerra de la restauración. Entonces ya España no podía hacer lo que estaba planteado. Estalla la guerra de la restauración, pero ocurre que los restauradores, para lograr ese propósito, tienen que aliarse con el liderazgo haitiano. Y entonces ya en la agenda de los gobiernos restauradores no podía estar el desalojo de esta comunidad cada vez más creciente que estaba instalada en la República Dominicana, porque sería un acto de deslealtad. Ustedes me acaban de ayudar a ganarle una guerra a España. Entonces, ¿cómo el pago va a ser la expulsión de los haitianos que están en territorio dominicano? Entonces, los líderes restauradores no ejecutan esta agenda, y después de la muerte de Ulises Seró, lo que nosotros vamos a vivir es un tiempo de inestabilidad que no se para hasta la invasión estadounidense del 16, y entonces posteriormente es que vamos a salir con Trujillo, y con Trujillo que tenemos las primeras referencias de lo que son leyes migratorias. Por ejemplo, la ley de migración que estamos aplicando ahora, que es la ley número 284-05, 285-04, esta ley sustituye a una ley que se promulgó durante el periodo de Trujillo, que fue la ley de 1939. Pero antes de la ley del 39, y antes incluso de que ocurriera el corte, Trujillo había producido una especie de ley de nacionalización de la mano de obra dominicana y no la pudo aplicar. No la pudo aplicar porque siempre intereses foráneos han estado por encima del interés dominicano. Como la mano de obra de los ingenios estadounidenses que tenían el dominio de la economía del país era haitiana, ellos no aceptaron la ley de nacionalización de Trujillo. Y luego, cuando se produjo la matanza del 37, eso fue fuera de los ingenios, porque en los ingenios no se pudo aplicar, afortunadamente no hubo matanza en los ingenios. Entonces, tenemos esta ley, la ley 285-04. Aunque esta ley es del 2004, fue en el 2011 cuando nosotros pusimos en vigencia esa ley, porque esta ley soportó todas las presiones, incluyendo un ataque de inconstitucionalidad. Los mismos sectores que ahora objetan la decisión del Tribunal Constitucional atacaron la ley ante la Suprema anterior y consideraron que la ley era inconstitucional y recibieron un fallo en contra. Pero
del 2004, es en el 2011, 7 años después, cuando la ley se pone en vigencia, porque es cuando se aplica el reglamento de esta ley. Cuando yo decía que si nos quedamos de brazos cruzados vamos a perder el pleito, es porque esta ley en su artículo 151 establece un plan nacional de regulación de extranjeros. ¿Y qué nosotros hemos hecho para aplicar ese plan nacional de regulación de extranjeros? Nada. ¿Está ese plan nacional de regulación de extranjeros en el gobierno de Danilo Medina? No está. ¿Está ese plan nacional de regulación de extranjeros en el presupuesto de la República? No está. Entonces, ¿qué es lo que parecemos ante el mundo? Sencillamente gente que quiere perseguir a una comunidad de extranjeros que reside en su territorio. Porque nosotros no estamos presentando una opción a cambio. Nosotros no estamos presentando una opción en términos humanitarios de reconocimiento de derechos. Porque de lo que se trata, señores, no es de producir repatriaciones de manera masiva y desconsiderada. De lo que se trata es de buscar que los haitianos que residen en la República Dominicana tengan garantizados sus derechos. Y yo creo que un plan de residencia le garantiza sus derechos. Incluso la propia decisión del Tribunal Constitucional deja abierta la posibilidad de que los nacidos bajo un estatus de legalidad, es decir, los nacidos de padres residentes, puedan acogerse al jus soli. Si son nacidos de padres residentes y de padres que tienen un estatus legal en la República Dominicana, pueden acogerse al jus soli. Es decir, que el plan es una opción, pero repito, como no estamos haciendo nada a cambio, como lo único que estamos tomando es sentencias y decisiones, aunque esas decisiones estén apegadas y amparadas por la ley, vamos a quedar mal. Nosotros conversábamos sobre este tema con el senador estatal Adriano Espaillá. Y Adriano Espaillá nos ha dicho que el impacto que ha tenido esta decisión en líderes norteamericanos ha sido un impacto que será adverso para nosotros. Y que si al Congreso de Estados Unidos llegara primero un representante de la comunidad haitiana que un representante de la comunidad dominicana, nosotros podríamos tener serias complicaciones en el futuro, aún con la razón, porque el que está hablando comparte esta sentencia. Lo que yo digo, que no puede ser eso. No puede ser eso porque parecemos entonces gente que anda con xenofobia, gente que lo que quiere es que dejar en una situación aérea a gente que tiene derechos ganados en este país. Entonces yo creo que un estatus de residencia es un reconocimiento al estatus legal de una persona, pero además es lo que el Estado necesita, porque trabajadores residentes son trabajadores que pagan impuestos. Trabajadores residentes tienen que estar bajo un estatus legal y dentro de ese estatus, pues, aplicar lo que se aplique. Entonces, señores, es hora, señor presidente, es hora de que entre los temas importantes de la República Dominicana esté el Plan Nacional de Regulación de Extranjeros, pero que no esté teóricamente como está, porque eso está planteado ahí, pero no tiene un chele de presupuesto para eso. Entonces los temas que no existen en el presupuesto, lamentablemente, tampoco existen.